Bienvenido a Punch. En este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad, quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables. Además, nos dará grandes consejos de vida y nos contará cómo ha podido levantarse de los knockouts que ha recibido. Prepárate para aprender y disfrutar. Esto es Punch y yo soy Elio Mizrahi. ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy estoy muy emocionado. Tenemos con nosotros un gran invitado, una persona que llevo mucho tiempo siguiendo su trayectoria y me emociona mucho poder platicar con él. Sebastián Tonda, ¿cómo estás? Bienvenido a Punch. Muy bien, Elio, muchas gracias por la invitación. Feliz de platicar contigo y con tu audiencia y divertirnos juntos. Sebastián Tonda es un emprendedor, inversionista y líder en marketing, tecnología y transformación digital. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una trayectoria laboral muy amplia y diversa. Empezó su carrera en Sushito alrededor de marketing, después se unió a Cinépolis, liderando el área de Cinépolis VIP, y más tarde se unió a Televisa Media, donde estuvo a cargo del marketing de las 108 publicaciones de Editorial Televisa y de lanzamiento de marcas como Televisa Deportes, entre muchas otras. Más tarde fundó Flock, una agencia creativa digital líder en México que posteriormente se convirtió en Isobar México, tras ser adquirida por Dentsu International en 2016. Actualmente es cofundador y co-CEO de Igualdad, una empresa que busca convertir el consumo de básicos de vestir en una inversión para la igualdad de género. Además, fue presidente del Consejo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, es socio de Deep Ventures, un boutique de Venture Capital, y en Moonbow, una empresa israelí especializada en el desarrollo de negocios en medios y ciberseguridad. También es inversionista, esposo, papá, autor del libro Irreemplazables, Cómo sobrevivir a la inteligencia artificial, y una persona que nos enseña que siempre se pueden intentar cosas nuevas y hacerlas con todo, incluyendo el miedo. Pues Sebastián, me encanta tu trayectoria, bienvenido a Poncho. Muchísimas gracias, mucho gusto de estar aquí. Y bueno, como siempre en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamadas las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Va, venga. Sebastián en 3 palabras, Papá, creativo, feliz. tu comida favorita. Híjole, la pasta, el sushi, los tacos. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar? Buena, ¿eh? Esa. Mi canción cambia, pero en este momento creo que es tal vez una de Lady Gaga, imagínate. Always Remember You This Way. Buenísimo. ¿Cuál es el hábito que más admires de ti mismo? Pues la verdad es que el hábito que más admiro es poder tener hábitos constantes, o sea, mi capacidad de poder agarrar algo y repetirlo, pero lo que más me hace sentir bien en la vida es hacer ejercicio, que sea parte de mi vida integral, meditar y seguir teniendo espacios como cantar, creatividad, esos son los que me mantienen en mi centro de alguna manera. ¿Qué le dirías a tu yo hace alrededor de 25 años cuando estabas por empezar con tu trayectoria laboral? Relájate, no es tan, no, nada, ninguno de los pasos que das es para tanto, y todo cambia todo el tiempo de todas maneras. Me encanta. Y bueno, Sebastián, para empezar a conocerte, sin duda eres una persona, y lo vamos a ver a lo largo de tu trayectoria, que no tienes miedo de empezar desde cero, sentirte vulnerable, y creo que de ahí viene pues toda tu historia con cantar, con salirte de tu zona de confort. Entonces, platícame para ti qué es la vulnerabilidad y cómo lo haces presente en tu día a día. Para mí es la capacidad de aceptar que nos sentimos inseguros, que no sabemos todo, que podemos aprender todo el tiempo. Creo que tal vez la manifestación más importante de la vulnerabilidad es la capacidad de aceptar que todavía falta mucho por saber todo el tiempo. No sentir que eres Juan Camaney, ¿no? Entonces me parece que así se manifiesta la vulnerabilidad, con la capacidad de aceptar que todavía tienes mucho que aprender, no solamente de cosas que no sabes, de temas que no sabes, sino de las personas que tienes enfrente, independientemente de cuál sea su edad, su rol, su nivel socioeconómico, su área de expertise, es decir, todas las personas, por el simple hecho de haber tenido una experiencia distinta que tú,
tienen algo que te pueden enseñar. ¿Y crees que esta parte se vuelve más complicada a lo largo del tiempo que vas teniendo más éxito, que pues todos quieren estar cerca de ti? ¿Crees que se vuelve más complicado tenerlo cerca y sentirlo? Sí, totalmente, porque de alguna forma, y ahorita se están retando mucho los estereotipos de lo que significa ser un líder y de lo que significa ser una persona exitosa, pero sin duda a mi generación todavía nos enseñaron esta idea de que uno se vuelve bueno en algo y solo haces eso en lo que eres bueno y te clavas en eso y tienes que, un poco se va generando esta identidad de que eres superior a los demás en tu área de expertise y por lo tanto no te sales de tu área de expertise, ¿no? Es el lugar donde te sientes seguro y eso de alguna forma pues hace que te vacunes contra la vulnerabilidad porque te vas metiendo en un mundo cada vez más chiquito, rodeado de personas cada vez más parecidas a ti o que validan lo mismo que tú estás tratando de validar, en el que pues te dejas de sentir así, ¿no? Entonces, no aprendemos cosas nuevas, no intentamos nada en lo que no seamos buenos, nos volvemos básicamente monotemáticos, ¿no? Y eso nos hace sentir superiores porque en ese mundito pequeñito, pues a lo mejor tenemos cierto expertise o cierta ventaja, pero el mundo es tantísimo más grande que eso. Incluso si fueras un experto en muchas cosas, pues todavía siempre va a haber algo distinto que explorar, ¿no? Otras filosofías, otras formas de ver la vida, completamente distintas en las que los temas de los que tú te jactas como experto, pues son cero relevantes. A nadie le importan en otros mundos, ¿no? Entonces, creo que sí nos vacunan contra la vulnerabilidad al crear esta idea de esta identidad de nosotros mismos como lo que hacemos y encerrarnos en esa burbuja pequeñita que la vamos nosotros blindando para no exponernos al resto del mundo en el que nos sentimos Juan Camaney, ¿no? Y eso nos vuelve, yo creo que, pues personas menos felices sobre todo, o sea, más allá de lo que te hace profesionalmente, puede ser muy exitoso siendo eso, ¿eh? O sea, en términos económicos, midiendo el éxito desde la perspectiva general, ¿no? En términos económicos, en términos de reconocimiento de tu carrera, en términos, pero no creo que seas en el fondo una persona completamente feliz, porque el potencial de lo que somos los seres humanos va mucho más allá que esa pequeñita área donde tú decidiste construir tu seguridad. No, y justo esto creo que mencionas se me hace muy importante porque creo que como jóvenes pues nos da mucho miedo justo mostrarnos vulnerable, que vean que no sabemos, siempre queremos impresionar y creo que a la inversa es la mejor etapa pues para intentar cosas nuevas, cosas que no sabemos, que queremos aprender y al final poderlo desenvolver de una mejor manera. Totalmente, incluso para tener mejores resultados, ¿no? Aunque ese no debe ser el foco, pero si el foco fueran los resultados, desde un lugar de vulnerabilidad y de humildad, siempre vas a tener la posibilidad de acceder a mejores análisis, feedback, criterios, etcétera, si partes de un lugar así, ¿no? Me encanta. Y bueno, para empezar a conocerte, has contado cómo tus papás, los dos muy exitosos en su trayectoria, y has contado cómo a cada quien se le presentan oportunidades laborales pues bastante buenas y deciden seguir juntos, pero cada quien por su camino, ¿no? Al final de cuentas construyendo y persiguiendo sus sueños. ¿Cómo creces tú con este ejemplo de al final de cuentas pues quiero un sueño, lo voy a perseguir, lo voy a luchar y lo voy a trabajar? ¿Cómo creces tú con este ejemplo? Sí, mis padres, los dos, o sea, yo creo que, creo y sé, porque además ahora soy papá, ya no nada más, soy hijo, ya perdí a mis dos padres, a mi padre y a mi madre también, pero ahora soy papá y lo puedo comprobar, lo que te hace, de alguna manera, enseñar a tus hijos es el ejemplo, ¿no? O sea, los hijos nunca van a aprender de lo que les dices, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo es difícil. Suena muy obvio, pero es muy difícil realmente interiorizar eso, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que todos los días se levanta temprano y tienes hábitos saludables, tus hijos van a aprender esa forma de vida. Si tú eres una persona que no los tiene, pero quieres que tus hijos los tengan, pues buena suerte. Porque por lo más que les digas, es que tienes que comer bien, es que tienes que hacer ejercicio. ¿Y tú qué? ¿No? Los hijos aprenden del ejemplo. Y mis padres, una de las cosas que más ejemplificaron para mí fue el valor del trabajo, ¿no? Toda la vida, todos los días, todo el tiempo, eran personas que estaban muy involucradas en su vida laboral y además
había una visión del trabajo mucho más allá de simplemente, pues hay que trabajar y hay que hacerlo bien y hay que, cultura del esfuerzo o del mérito, iba mucho más allá, ¿no? O sea, yo recuerdo, y que esta historia la he contado muchas veces, pero es muy simbólica, cuando llegó la primera computadora a mi casa, que pues, las computadoras de alguna manera empezaron a ser populares cuando yo iba en secundaria, ¿no? Este, y llegó una computadora a la casa y las computadoras tenían screensavers que cuando no las estabas usando, ya sabes, se ponía una pantalla y traía una leyenda. Y mi computadora decía, el trabajo dignifica al hombre. Cuando se ponía en descanso, mi papá había puesto ese mensaje, ¿no? Entonces, cuando tú estabas en la computadora y de repente empezabas a papalotear y así, y ¡pum! Se ponía el screensaver y te recordaba, pues, que le dieras, ¿no? Entonces, esa es la visión del trabajo que heredé, pero también me ha tocado reconstruir desde ahí, ¿no? Porque a veces esa visión del trabajo te hace entrar en un estilo de vida que, pues de alguna manera te aleja de otras prioridades importantes, ¿no? Todavía mi padre y mi madre pues, fueron de la época donde trabajar más horas era más digno, ¿no? Como que no importaba el resultado, pues era una cuestión de el que más se esfuerza, el que más horas trabaja, es el que más digno es. Y yo considero o veo el trabajo de una forma completamente diferente y le doy valor a a otras cosas en mi vida que me hacen para mí una persona más integral, pues, ¿no? Y que también son trabajo, por cierto, visto desde otra perspectiva. No, y esta parte que mencionas también se me hace muy importante porque al final creo que crecemos con todas las ideas con las que nos rodeamos, ¿no? Y como dices bien, aprendemos con el ejemplo y también es nuestra responsabilidad ya una vez que crecemos, que tenemos la madurez y que vamos construyendo nuestras propias experiencias, decidir con qué te quedas, qué valoras de aquí, qué sacas de allá y tú construir tu propia receta que a ti, Sebastián, te funciona. Total, porque además el contexto cambia muchísimo. El contexto en el que estamos tú y yo en este momento versus el contexto en el que estaba el yo de secundaria versus el contexto en el que mi papá se formó, pues son muy diferentes, ¿no? Buenísimo. Y a ver, estudias comunicación, empiezas tu trayectoria alrededor de marketing en empresas pues de mucho nombre, ¿no? Como Sushito, Cinépolis. Platícame cómo empiezas en el mundo laboral y cómo se van viendo tus primeros pasos. Mira, yo siempre fui emprendedor. O sea, esa es la constante en mi vida y uno se va dando cuenta que ser emprendedor no es tener tu proyecto propio. Es un mindset, es una forma en la que abordas los proyectos y los temas, ¿no? Y yo lo fui aprendiendo con el tiempo, pero yo al principio pensaba que ser emprendedor era empezar tus propios proyectos y negocios. Entonces, ya sabes, iba por la vida con mis 3 o 4 ideas de negocio, que a todo mundo se las contaba y trataba de que me ayudaran a que sucedieran. Incluso hice algunas, en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, puse una mueblería en línea, que se llamaba Dinámica, donde vendíamos piezas de Lego que podías construir distintos muebles, pero nunca la logramos echar a andar, porque el socio con el que nos juntamos para producir, pues no priorizó eso versus la producción de sus muebles, entonces nos dijo que sí, pero nunca lo logramos hacer, nunca pudimos hacer prototipos, tal. Y estaba en ese proceso, ese era uno de 3 o 4 proyectos que yo tenía, barajeando para poder echar a andar, ¿no? Y en una ocasión conocí a Alejandro Ramírez, el CEO de Cinépolis, que entonces estaba asumiendo el cargo poco tiempo antes, pero yo no lo conocía, ni sabía quién era, ni lo respetaba tanto, porque pues yo respetaba a los emprendedores, no a los empresarios, ¿no? Ni sabía quién eran, era muy chavo. Y entonces le conté mis ideas a Alejandro y Alejandro me dijo, ¿por qué no te vienes a platicar más a profundidad un día a mi oficina? Me citó, estuvimos 2 horas platicando en su oficina. Yo no, imagínate la oportunidad que me dio. Yo ni siquiera la valoraba en ese momento porque no tenía claridad de quién era. Y al final de la plática me dijo, ¿por qué no te vienes a emprender dentro de Cinépolis? Creo que es muy importante, me dijo, que antes de hacer tus propios proyectos, juntes tus fichas. Y con fichas no me refiero a dinero. El dinero se consigue. Cuando hay buenos proyectos, hay dinero para fondearlos. Me refiero a experiencia. Vente a aprender, vente a juntar experiencia y conocimiento para que después los puedas aplicar en tus propios negocios. Y eso me resonó. Primero le dije que no, pero después me arrepentí y entonces acabé chambeando en Cinépolis y me dejaron ser emprendedora dentro de Cinépolis, efectivamente, ¿no? Y me dijeron, pues ahí están los cines de lujo, los VIP, tenemos 2 ahorita, ¿qué harías con ellos? Y entonces, pues me tocó agarrar algo
y que ya estaba empezado, pero que de alguna manera me dieron carta abierta para reimaginarlo. Y hicimos un proyecto con mucha gente que colaboró muy talentosa en el que logramos redefinir cómo deberían de ser los cines de lujo y por qué. Y pues me tocó ver nacer este nuevo tipo de cines de lujo, hacer todo el plan de comunicación, toda la experiencia y diseño de experiencia dentro de los cines. Insisto, obviamente con muchos otros equipos, con otras áreas de expertise, y verlo nacer y ver cómo pues, fue un éxito y sigue siendo de alguna manera, obviamente con mucha evolución y mejora que ha hecho el propio equipo de Cinépolis en todos estos años, pero sigue siendo la base del modelo que hoy pasó de dos a cientos y cientos y cientos de salas de lujo en México y en el mundo, ¿no? Porque es un producto que Cinépolis ha llevado a muchos países. Entonces, pues entendí que podía ser emprendedor en donde fuera, ¿no? Y eso es como lo que he mantenido toda mi vida, ¿no? Después me fui a Televisa y también ahí me tocó ser emprendedor, empezar y lanzar nuevos negocios, tanto propios como con marcas que ya existían, como con clientes de Televisa. Y después, pues ya, a los 30 años dije, este es el contexto perfecto para que ahora sí ya empezar mi propio negocio, ¿no? Pero como bien me dijo Alejandro en esa primera conversación, pues con mis fichas ya muy bien y muy claramente reunidas y pues así empezó la historia de mi primer proyecto, no mi historia de emprendedor, porque esa, como te digo, viene desde mi génesis, yo creo. No, me identifico muchísimo con esto que mencionas, porque a mí también me ha tocado ser un emprendedor, sin duda, dentro de una empresa. Y mencionaste algo de la parte de Cinépolis que me resonó mucho conmigo y dices, me dieron muchísima carta abierta, muchísima confianza. Y creo que justo al momento de estar construyendo alrededor de algo de un tercero, ¿no? A pesar de que tú eres un emprendedor dentro, sin duda la confianza que proyectas y y la confianza que tú sientes que ellos te están dando juega un rol fundamental para que tú te puedas desenvolver con mucho mayor éxito y poderlo hacer a tu manera. ¿Cómo fue eso para ti? Totalmente. O sea, creo que la confianza parte y eso lo conecto mucho con algo que hago ahora que estoy como consultor enfocado en propósito para muchas compañías, y ahorita hablamos de eso. La confianza parte de tener claro qué estamos tratando de lograr juntos, ¿no? Si todos estamos de acuerdo en el objetivo de lo que estamos tratando de construir, y cada quien aporta desde su área de expertise y desde sus capacidades, pero siempre con un objetivo en común. Y el objetivo no puede ser económico, nada más, porque los seres humanos necesitamos objetivos narrativos, necesitamos historias, necesitamos poder verbalizar con esta tecnología que estoy usando ahorita, que es la mamá de todas las tecnologías, eso que queremos lograr juntos, porque eso es lo que nos hace cooperar, ¿no? Entonces, como dice Harari en su libro Homo Deus, ¿no? No importa si los dioses egipcios existieron o no, lo que importa es que si no, sin esa narrativa, sin esa ficción, no hubieran colaborado y cooperado los cientos de miles de personas que cooperaron para construir las pirámides como se construyeron en esa época, que todavía nos sorprende, ¿no? Y como eso hay miles de historias, ¿no? De cómo seres humanos han cooperado y colaborado para lograr cosas sin precedentes. Y la narrativa, la historia que contamos en el centro de eso, es importantísima para que todas las personas pongan sus semillas sin que se sientan de alguna manera desalineados, sin que se sientan. Y eso fue lo que pasó. O sea, el objetivo estaba claro, y el objetivo era simplemente entender en ese caso, cómo construíamos una experiencia relevante por el que las personas estarían dispuestas a pagar más para un producto que pues es un commodity. O sea, imagínate que tú ves la película, pues es la misma película. O sea, no es parecida, que en muchos casos es, oye, pues mi detergente, pues sí, pero el mío, no. Aquí es el mismo producto, la misma película. Entonces la experiencia lo es todo. Sabíamos que teníamos que construir algo relevante y una razón para que la gente pagara más por ver lo mismo, si lo piensas, ¿no? Y entonces, partiendo de eso y sin muchas ideas preconcebidas, pues nos pusimos a entender pues cómo debería de ser esa experiencia para las personas. El propósito fue el aspecto número uno de la confianza, y después, el segundo es, a partir de que tenemos un propósito claro, cómo dejamos que las distintas partes colaboren con sus áreas de expertise para entre todos construir
una solución al problema que identificamos, ¿no? Primero vamos a entender el problema, y después la solución. Y ahí, pues, Cinépolis también fue maravilloso, porque, pues, no es lo mismo emprender como tú y yo lo hemos hecho, solo y rodeado de personas jóvenes, que también tampoco tienen una gran experiencia, que, pues, emprender en un lugar donde hay expertos en todos los temas o casi todos los temas que tienes que solucionar y donde hay la apertura de ir a buscar los expertos afuera si no están adentro, ¿no? Y además los recursos. Entonces, pues es el Disneylandia del emprendimiento, ¿me entiendes? Tienes recursos, tienes talento y expertise a full, tienes confianza y un objetivo en común. Pues con eso, con esa receta, pues está difícil fallar, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. O sea, literalmente tuve la suerte y eso me ayudó a entender pues cuáles eran los componentes que uno tiene que buscar para que las cosas de alguna forma avancen y funcionen, ¿no? No, me encanta. Y a ver, bien dices que cuando tenías 30 años te das cuenta que ya estabas listo para emprender y que ya querías, pues tú ahora sí empezar desde cero. ¿Qué te hizo sentir que ya te sentías 100% listo? Porque sin duda, pues es completamente diferente, ¿no? A pesar de que pues el gen emprendedor lo traes desde siempre, es completamente diferente ya empezar desde cero, tu propia empresa. Hay cosas que por más que seas un intrapreneur dentro de la empresa, pues probablemente no estás tan relacionado, no te da la misma ansiedad que ya que todo depende de ti. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que ya estás listo para emprender y cómo se ve este proceso de decidir hacerlo? La verdad es que en ese momento, cuando lo estás viviendo, por lo menos para mí, no tenía la claridad con la que hoy te puedo contar las cosas en retrospectiva. O sea, fue un cóctel de varias cosas que sucedieron, ¿no? Mi jefe en Televisa, que es yo creo que el mejor jefe que tuve y la persona más talentosa con la que me tocó trabajar, se fue. Y de pronto dije, ¿y ahora qué va a pasar? Al mismo tiempo, en mi vida personal, estaba yo con mi primera, era mi novia, pero pues estaba ya pensando en casarme y entonces también estaba como en este asunto de pues, contraer obligaciones y responsabilidades más importantes a las que tenía antes. Y por el otro lado, también, eso es como más contextual y al centro de todo, pues es la oportunidad, ¿no? Cuando tú hueles una oportunidad, que sabes o tienes la certeza por el lugar donde estás parado de que existe, ¿no? Y casi que la puedes probar. Y lo que me pasó en ese sentido es que yo estaba en ese momento en el área digital de Televisa como planeación estratégica y marketing y estaba trabajando con grandes clientes de Televisa en pensar qué podían hacer en el mundo digital, que era muy nuevo, especialmente en el de las redes sociales que pues estaban naciendo. Y me di cuenta de que había un hueco, que no existía nadie haciendo estrategia digital, al punto de que yo, estando parado en un medio, me pedían que les ayudara a hacer su estrategia digital. Y eso es, obviamente hay un conflicto de interés en eso, ¿no? O sea, si tú estás en un medio, pues, y te piden la estrategia digital, Y pues es les algo vas a que decir podría que ser como competencia. ven a invertir todo aquí. Pues, y sin embargo, no había alternativas. Entonces yo acababa trabajando en estrategias digitales para los grandes clientes de Televisa, que eran las empresas que más recursos tenían y que obviamente, si existiera, lo podrían tener. Y yo veía un gran océano azul, ¿no? Usando palabras que todos conocemos o terminajos ahí. Y entonces, el contexto de cambio en mi vida profesional, más mi vida personal, más la oportunidad, me hizo decir, pues, es ahora, ¿no? O sea, o me subo a este tren o luego va a ser más difícil. Ese punto es interesante porque yo creo que no hay un mejor momento para emprender, pero antes había sido muy temprano, no tenía fichas, como me había dicho Alejandro, y en ese momento a lo mejor si me hubiera quedado en el tren de trabajar en corporativo, pues posiblemente después se hubiera hecho cada vez más tarde, porque yo siempre digo que la droga más adictiva en el mundo es la quincena. Y cuando tú te acostumbras y construyes tu vida y tu seguridad y todo en tu vida personal está relacionado a la constancia en la que recibes flujo en tu cuenta personal, pues llega un punto donde es bien difícil desmarcarte de eso, ¿no? A menos de que la saques del estadio y ya tengas un patrimonio que te dé colchón. La verdad es que ya cuando nacen los hijos y cuando empiezas a tener toda esa necesidad de flujo en tu vida,
pues es bien duro separarse, ¿no? Ya. Entonces, como que fue un momento muy importante y se juntaron todos esos aspectos y brinqué. Dime, dime. No, ¿y qué diferencias encontraste entre ya estar emprendiendo tú solito? ¿Cómo viste las diferencias? ¿Cómo fue esa etapa de adaptación también para ti, ¿no? De ir construyendo tu propio equipo desde cero, ir fondeando con tus propios recursos probablemente, buscando inversionistas, o sea, ¿cómo fue esa etapa para ti? Mira, aprendí muchísimas cosas porque es caótico, obviamente. O sea, tú cuando estás en el mundo corporativo y en el mundo de las grandes empresas, hay un montón de problemas del día a día que tienes solucionados y que a los que no les das valor porque nunca los has tenido que solucionar tú, ¿no? Y ese es como el engaño número uno al que todos nos enfrentamos cuando empezamos nuestro propio negocio o emprendemos, ¿no? Espérate, o sea, sí, todas estas cuestiones de recursos humanos, legales, de contabilidad, de logística, que yo, para mí estaban simple y sencillamente dadas por hecho, pues resulta que las tienes que hacer y son una chamba que pues, no está padre, no me gusta, me quita Genera tiempo, lo hago ansiedad. fatal, genera ansiedad, pero pues es real, ¿no? Entonces, al principio fue esta vorágine de tener que resolver muchos problemas y al mismo tiempo, como tú dices, pues conseguir negocio. Me acuerdo que a los 6 meses de empezar Blog, ya, además yo hice todo al mismo tiempo, o sea, como me salí de Televisa, le di el anillo a Alexia, que fue mi primera esposa y la mamá de mi hija, y empecé Flock todo de un jalón, así, una, dos, tres, pum. Y entonces a los 6 meses me acuerdo que un día acabé en el hospital pensando que me iba a dar un infarto y lo que tenía era una gastritis marca Diablo, que me hacía tener un dolor aquí, entonces, pero sí, el nivel de estrés al que te expones cuando hay tanta incertidumbre y tienes que resolver tantos problemas y, y generar flujo y pagarle a tus empleados, aunque sean dos o tres, al mismo tiempo que construyes soluciones y es complicado. Pero tuve la suerte de tener socios inversionistas que no solamente creyeron, sino que casi que me empujaron a que lo hiciera. Tuve la suerte que después, por cierto, otro aprendizaje de emprendedor es y que siempre lo agradezco mucho, pero también me costó mucho dinero después comprar las acciones de esos socios inversionistas. Entonces, es una bendición que al mismo tiempo, pues, viene obviamente, como todas las cosas, viene con su consecuencia, ¿no? Este, pero digamos que, y también la suerte, o sea, recuerdo perfecto que yo tomo todas estas decisiones, empiezo Flock y estábamos haciendo proyectos, pero pues necesitamos un gran cliente, ¿no? Que es el que nos diera el empujón para empezar. Y me acuerdo un día que voy al cine, un domingo, y me encuentro a la que era mi par en Televisa, como directora de marketing, pero de networks, de toda la parte de tele de paga. Y, y la saludo, que ahora es una gran amiga y además cliente y hemos hecho 20,000 cosas juntos, que se llama Claudia Contreras, y me dice, ¿qué estás haciendo? Pues le digo, me salí, y empecé Flock, una agencia digital. Me dice, no lo puedo creer, yo me salí también, y agarré marketing en Aeroméxico. ¿Por qué no me vienes a presentar credenciales? Y nos invitaron al pitch y ganamos la cuenta, ¿no? De agencia digital. Y esa fue la cuenta que nos hizo, pues de alguna manera nos hizo poder armar ya una estructura de negocio que después creció a volverse, pues, una de las agencias más exitosas y que trajo muchísimos clientes, etcétera. Entonces, sí, muchos ingredientes combinados ahí, El cine te ha de traído los buena cuales ni suerte. cuenta te das. Sí, sí, sí es cierto. El cine me ha traído buena suerte y le tengo un amor y una lealtad a Cinépolis para siempre, por eso. O sea, sí realmente yo no me paro en la competencia. Se ríen de mí, mi esposa, Ale, se ríe de mí porque yo La no me lealtad que paro ya generaste con la marca seguramente es algo impresionante. De hecho, a Claudia la vamos a invitar próximamente. Ahorita está en Comex, es una mega crack. exactamente. Y bueno, a ver, te quedas justo, pues varios años con tu empresa, después fue adquirida,
por Dentsu, te quedas también como CEO durante unos años, pero después tu gen emprendedor otra vez vuelves a emprender y en 2021 fundas Igualdad, ¿no? Un proyecto increíble de básicos con propósitos donde donan el 20% de sus ventas a refugios para mujeres en situación de violencia. Han hecho colaboraciones increíbles, la última que vi con la señora de Costco, que seguramente fue un exitazo. Entonces, platícame un poco cómo nace Igualdad, cómo nace esta parte de propósito después de haber estado tan metido, ¿no? En toda la parte de medios, marketing, cosas digitales. ¿Cómo das el salto ahora fundar una pues marca de ropa? Pues mira, la realidad es que cuando yo me salgo de Dentsu, piensa que yo justamente firmé un contrato de 5 años que se acabó en el 2020, para quedarme en Dentsu y ese año pues fue un año que nos movió el piso a todos, ¿no? Entonces no solamente era el año en que ya estaba definido que se acababa mi periodo de earnout, eso no quería decir que yo me tenía que ir, yo ya estaba como ejecutivo y me podría haber quedado, pero el compromiso inicial que yo había tomado de alguna manera se terminaba ese año y al mismo tiempo pues el mundo se pone en jaque con la pandemia, ¿no? Entonces, como buen emprendedor, imagínate, si uno que es emprendedor quiere cambiarlo todo cuando las cosas están estables, ahora imagínate cuando las cosas están inestables en el buen sentido. También, obviamente la pandemia fue terrible y muy dura, pero también fue un momento que abrió y creó muchas oportunidades, ¿no? Y en el mundo digital y de tecnología, pues vimos explotar el avance, ¿no? O sea, fue como en un año se volvieron 6, 7 años de avance, ¿no? Entonces, el contexto me llamó a reflexionar como sobre qué quería hacer en el último tercio de mi vida profesional. Esa fue como la pregunta. Me di cuenta que ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Estaba en una posición donde mi trabajo era de gestión, de management, y ya no estaba en la línea, en la primera línea, eh, pudiendo afectar realmente las ideas, ¿no? Un poco, por eso yo estuve en el mundo de la publicidad y del marketing, porque es un mundo en el que te pagan por tener ideas y por resolver problemas creativamente. Y de alguna manera es lo que a mí me ha apasionado hacer toda la vida. Y ahora, pues ya estaba alejado de eso, no estaba pudiendo estar en la línea de la solución de problemáticas relevantes para personas. Y mis problemas eran de manager, ¿no? Eran de el porcentaje de overhead que estamos pagando, del margen y cómo lo mejoramos, de cómo hacemos estructuras más eficientes. Y aquí viene lo Y mismo está de la bien, aplicabilidad del principio, ¿no? Que probablemente ya te sentías ahí pues sin este feeling que realmente se siente. exacto. Y también con un cuestionamiento personal de que de alguna manera en algún punto el talento se tiene que poner al servicio de los demás y de que el mundo sea un mundo mejor, ¿no? Especialmente en el contexto de la pandemia que lo hizo tan evidente, ¿no? Si seguimos por este camino de yo mimé conmigo, pues obviamente las cosas no van a acabar bien, ¿no? Entonces me salí y me salí con un non-compete de 2 años, donde no podía tocar nada de lo que hubiera hecho en México, ¿no? Y eso me dio el contexto perfecto para primero reflexionar, entonces por eso me puse a escribir el libro que se llama Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial, en realidad inicia como un ejercicio de autorreflexión de cuál es el contexto y qué hago el resto de mi vida profesional en el contexto en el que nos va a tocar vivir a los seres humanos en los siguientes años. Y el qué hago también, pues se vuelve el qué hacemos, ¿no? Porque si uno piensa desde una perspectiva menos desde esa óptica chiquita de la identidad y del éxito que construiste y más desde una óptica de qué nos va a pasar a los seres humanos, más colectiva, pues llegas a las conclusiones, pues de alguna manera que retrato en el libro. Y una de las cosas que concluí es la importancia en el contexto de la transformación tecnológica abanderada por la inteligencia artificial, de dejarnos de identificar con lo que hacemos, con la profesión, con lo que vendemos, con el qué, ¿no? Simon Sinek lo dice muy bien, ¿no? Todas las empresas y personas saben decir qué hacen, algunas cómo, pero muy poquitas para qué. Y ese es el mundo del propósito, de alguna forma, ¿no? Y entonces escribo este libro y un poco mi conclusión es que el rol de las organizaciones y las empresas en este contexto tiene que ir más allá de simplemente generar ganancias para sus accionistas, ¿no? Esa visión ya se queda corta porque las posibilidades que nos da la tecnología nos permiten que el foco sea más grande que ese, sea más, realmente ese no se puede acabar ahí la tarea
porque con estas herramientas tenemos que poder lograr, además de generar ganancias, hacerlo de una forma en la que contribuyamos al bienestar de la humanidad, ¿no? Y entonces me meto en todo, acá, escribo el libro y al mismo tiempo, como soy una persona de acción y no solo de reflexión, pues decido, pues yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, no solamente lo voy a contar, sino quiero intentarlo. Y por eso empecé a Igualdad como un primer ejercicio de entender si pueden existir empresas que de alguna manera aporten al bienestar de la humanidad al tiempo que generan recursos y escala. Y esa es además hay una tendencia que se llama capitalismo consciente, que está replanteando eso desde hace tiempo y que yo creo que hay que empezar a voltear a ver en el contexto del desarrollo tecnológico con más urgencia que nunca, aunque nuestros amigos del norte estén pensando completamente lo opuesto y se estén yendo de regreso al capitalismo más recalcitrante y sin considerar nada, pero bueno, yo sí creo que estamos en un momento donde eso es muy importante. Empiezo igualdad, empiezo con el libro, empiezo a dar conferencias para transmitir este mensaje además del libro. Entonces, y hoy mi vida está dividida en tres, ¿no? De alguna manera lo que me hace replantearme todo es trabajar en mi propio propósito personal, ¿no? La reflexión me lleva a entender cómo yo puedo aportar y entonces hago ejercicios de propósito personal, defino mi propósito personal y ahora divido mi vida en tres. La divulgación, que es lo que estamos haciendo hoy, que es el libro, que son las conferencias. Luego, el emprendedurismo consciente, cómo puedo ayudar a que existan empresas que reten el modelo tradicional o que contribuyan de una forma muy evidente al bienestar de la humanidad y por eso hago igualdad y por eso también estoy como inversionista en empresas de tecnología que tienen soluciones que potencialmente pueden afectar positivamente a la humanidad y por eso también estoy ahora metido en startups de inteligencia artificial, ya sea como asesor, como cofundador, etcétera, al mismo tiempo, ¿no? Pero todo bajo el mismo idea o propósito. Y el tercero es como consultor, que es cómo ayuda a las grandes empresas a pensar desde esta óptica en cómo pueden volverse entidades que además de generar negocios relevantes, contribuyan al bienestar de todos los stakeholders con los que tienen de alguna manera contacto. Y por eso fundó Purposeful, que no está todavía en mi biografía porque no quiero hacerle mucho marketing porque tengo más clientes de los que puedo atender. Y en Purposeful trabajamos, Purposeful como el combustible del propósito, con empresas para ayudarlas a descubrir o a activar su propósito. Como esta narrativa, que te conté al principio, que es el paso número uno a la confianza, ¿no? Que es, oye, no importa que seamos distintos, que tengamos puntos de vista diferentes, a veces divergentes o contradictorios, pero podemos trabajar para lograr el mismo objetivo. Y el propósito es una herramienta de alineación estratégica, ¿no? No cuando se queda en una frase ahí bonita escrita en la pared, sino cuando realmente se activa a través del negocio, en la cultura, en el liderazgo, en la innovación, en el marketing, en el trato a los proveedores y socios estratégicos de los negocios, cómo se genera un círculo de retroalimentación virtuosa entre todos los stakeholders de una compañía a través de una narrativa y qué puede pasar cuando pensamos en el negocio desde esa perspectiva. Porque, ojo, además de que o sea, aquí hay una reflexión puntual que está en el centro de todo lo que estoy haciendo, que es tanto las personas en nuestro ámbito profesional, también personal, por cierto, como las organizaciones, vamos a tener que redefinir para qué existimos en el contexto de la transformación tecnológica. Se van a morir las profesiones, la idea de yo soy abogado, pues más vale que no te identifiques con tu profesión porque en los siguientes 20 años la vamos a reinventar sin duda. Y si tú no tienes la capacidad, flexibilidad y agilidad de reinventarte en esta transformación, vas a ver esto como una gran barrera y como una crisis en lugar de como la oportunidad que puede ser. Y lo mismo va a pasar para las empresas, ¿no? La tecnología va a transformar la forma en la que consumimos, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos entretenemos, la relación con nuestra salud, la relación con... Y si no, si tú solo te identificas con tu producto o lo que haces hoy y no tienes la capacidad de decir en este contexto de transformación, cuál es mi para qué y entonces cómo cambio mi qué y mi cómo, que es lo que realmente tiene que ser más flexible, pues estás listo, ¿me entiendes? Para que esto sea una gran crisis para ti. Entonces, aunque parece que estoy metido en 20 cosas que no tienen nada que ver,
todo tiene que ver para mí y todo está relacionado con cómo ayudo a las personas, a los líderes y a las organizaciones a transitar esta transformación. No, me encantan varias cosas que mencionaste. Primero, la forma de emprender consciente y creo que para nosotros como nuevas generaciones, el ver a alguien como tú, pues un emprendedor muy exitoso con muchos años de trayectoria, que la verdad probablemente podrías estar en cualquier otra industria, el que tú decidas estar emprendiendo de forma consciente, sin duda alguna es una gran inspiración para las nuevas generaciones, de decir, pues sí se pueden hacer emprendimientos grandes con un mindset grande que estoy seguro que lo tienes y al mismo tiempo dejar un impacto positivo, ¿no? Esa es una parte que me encanta. Y la segunda cosa que mencionas que me gustaría hacer énfasis, dices que ahorita ayudas, pues, a encontrar a las empresas su propósito, ¿no? Y su para qué. Pero también creo que hay una gran importancia que como personas, como individuos, sepamos nuestro para qué, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué 100%. cambio podemos hacer nosotros mismos desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera? Y se relaciona muchísimo con esto que mencionas. Van a morir las profesiones, pero nosotros como individuos, ¿para qué estamos aquí? Y creo que esa es nuestra tarea con toda la nueva era de inteligencia artificial y de tecnología que estamos viviendo. 100%. Esa es digo, siempre lo han sido, no estamos encontrando el hilo negro. Para el ser humano, la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Pues es la mamá de la evolución del pensamiento crítico y de la filosofía y del arte, pero en el contexto en el que estamos viviendo se vuelve una cuestión bastante más práctica y menos teórica y con más efecto en nuestro presente y no solamente en este mundo intersubjetivo que entendemos los seres humanos, ¿no? Y bueno, Sebastián, justo en todo este contexto, decides, pues ya contaste un poco del libro, haces irreemplazables, hablas de cómo sobrevivir a la nueva era de inteligencia artificial, y creo que un mito que hemos escuchado muchísimos, todo el mundo lo repite, y creo que se viene desde un lugar de mucha desinformación y el miedo, es que vamos a ser reemplazables y que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Tú eres una persona que has estudiado muchísimo el tema, estás muy en contacto con la inteligencia artificial, la has estudiado de gran forma. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema, si realmente nos va a reemplazar o no? Y si nos puedes dar un poco de datos de qué dicen los estudios, qué se dice al respecto, para que la gente que tiene esta duda tenga mucha mayor claridad. Partamos de los datos que existen hasta hoy y si quieres después hablamos del mundo de lo más complejo. Hablemos primero del presente y de los siguientes 20 30 años, ¿no? Este, McKinsey dice que para el 2055, es decir, en 30 años, en promedio, sin importar cuál sea tu profesión, la inteligencia artificial te va a reemplazar en el 45% de las cosas que haces todos los días, ¿no? Es una forma mucho más inteligente de verlo, ¿no? Que entre profesiones, porque en realidad estamos hablando de habilidades, de tasks, ¿no? De tareas específicas que la inteligencia artificial puede ir reemplazando. Y en promedio, 45% lo va a hacer la inteligencia artificial. Si eres un CEO, dices solo el 20%, ¿no? Para que veas la diferencia. Y solo el 5% de las profesiones van a ser reemplazables al 100%. Es decir, todas las tareas que hace esa profesión van a ser hechas por la inteligencia artificial. Entonces, coloquémonos en el promedio para que estemos en un territorio común. Obviamente para algunos será más. Si estás como empleado de servicio al cliente en un call center, pues posiblemente sea mucho más alto que el 45% y mucho más rápido que el 2055. Si estás como vendedor en un área comercial de una empresa B2B, pues a lo mejor sí está por ahí en el 45%, ¿no? Y habrá algunas que mucho menos, ¿no? Si estás como filósofo, pues posiblemente sea, si eres un académico en filosofía, pues a lo mejor es el 10% de las tareas, ¿no? Pero pongámonos al promedio, 45%. ¿Qué nos dice este dato? Eso, lo primero que nos dice es, en los siguientes 30 años, si no aprendes a utilizar, a colaborar con herramientas de inteligencia artificial, vas a poder llegar al 55% de tu potencial en promedio. Y obviamente vas a ser reemplazados por las personas que puedan llegar al 100, que es el 145 de hoy. O sea, va a haber un aumento en la productividad del 45% y las personas que sepan utilizar esas herramientas van a poder llegar hasta el 145% y las que no, pues se van a quedar al 55%. Más o menos por ahí. Entonces, primer dato, hay que entrarle y hay que entender y hay que usar estas herramientas porque evidentemente nos dan capacidades distintas, ¿no? Entonces, yo te diría que la crisis más importante a la que nos vamos a enfrentar en los siguientes años es justamente pensar en qué sí queremos ser reemplazados y en qué no dentro de nuestras propias profesiones. Es una tarea que nos toca hacer a cada uno de nosotros versus lo que está pasando en el mercado, ¿no? Porque pues tú puedes ser, si haces código y no utilizas inteligencia artificial hoy, pues
mala suerte, porque ya hay datos de que los que, la que la usan son 76% más productivos hoy que los que no la usan, te vas a quedar sin chamba, ¿no? Pero eso va más allá. Entonces pensemos en qué sí somos reemplazables y en qué no somos reemplazables. El primer insight en los siguientes 30 años, aprender a utilizar las herramientas. Segundo insight, vamos a ponernos más teóricos, ¿no? Más allá de los siguientes 30 años, cuando la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana desde la perspectiva de la inteligencia, que es muy sesgada que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, hay un libro que se llama The Second Machine Age, muy interesante, que fue escrito hace ya varios años, pero que tiene un framework que nos ayuda a entender esto, que dice, grafica las tareas de repetitivas a no repetitivas y de físicas a intelectuales. Pues las físicas repetitivas, pues fue la revolución industrial. Ya hay muy poquitas físicas repetitivas que hagamos los seres humanos y cuando se hacen es porque en ese país, tristemente, el ser humano cuesta más barato que la máquina, que es una mala noticia, ¿no? Quiere decir que hay un tema de abuso o de condiciones de vida que no son deseables. Luego vienen las tareas, toda la parte intelectual repetitiva, que es la era del software, ¿no? Excel es una tarea, reemplaza tareas repetitivas. Antes teníamos que hacer los asientos contables a manita, ¿no? Y ahora tenemos Excel y los hace. Y antes teníamos que los procesadores de palabras, ¿no? Todo lo que hacen los procesadores de palabras para nosotros. Todo el software, Microsoft y todas estas compañías hacen eso. Y ahora con la inteligencia artificial se van a acabar de cerrar esos espacios de tareas intelectuales repetitivas. Por ejemplo, ¿no? Lo estamos viendo y eso no quiere decir que los doctores van a dejar de existir, pero el diagnóstico, que es una tarea intelectual repetitiva, porque es buscar ciertas síntomas, interconectarlos y decir muy posiblemente esta persona tenga esta enfermedad, es una tarea intelectual repetitiva, pues está siendo reemplazado por la inteligencia artificial. El doctor no se queda sin chamba, porque el doctor no solo diagnostica, es más, con inteligencia artificial puede diagnosticar más efectivamente, más rápidamente y más, seguramente con más certeza. Pero ¿qué más hace un doctor? Esa es la conversación interesante. Y luego viene la siguiente, ¿no? Que es tareas físicas no repetitivas. Pues obviamente ahí viene el mundo de la robótica más la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en los siguientes 30 años, una de las apuestas más grandes de las compañías de tecnología es cómo integran inteligencia artificial a robots y a aparatos, hardware, que lleve a cabo tareas en nuestra vida. Y es bien, este punto me parece así como fascinante porque están los LLMs que ya saben hablar, ¿no? Si te fijas, es como construir un Frankenstein, ¿no? Primero la inteligencia artificial eran algoritmos, luego le enseñamos a hablar nuestro idioma, le enseñamos a ver, ya ven a través de nuestras cámaras y pueden identificar y crear imágenes, le enseñamos a escuchar, ya escuchan sonidos y producen sonidos, es cómo se comunican con nosotros, ¿no? Y el siguiente layer que están trabajando, que se llaman los World Models, que son diferentes a los LLMs, es cómo entrenamos a la inteligencia artificial para navegar en el mundo físico y material. De manera que esas inteligencias artificiales que estén metidas en el hardware no solamente puedan hablar con nosotros, sino que puedan ir del baño a la cocina y de regreso, porque para eso necesitas otro tipo de inteligencia que no es el lenguaje, ¿no? Que es la inteligencia espacial. Entonces están entrenando a las inteligencias artificiales a través de consumir video, que hay mucho más que palabras, extrañamente, es más abundante el video, a poder navegar el mundo, ¿no? Y de alguna forma, ahí se va a cerrar todo el tema de tareas físicas no repetitivas, ¿no? Pues manejar es una, pero hay miles de tareas físicas no repetitivas que los seres humanos llevamos a cabo todos los días automáticamente, pero en la que hoy todavía no somos reemplazables por la tecnología, ¿no? Inyectar, pues evidentemente, o sea, es no repetitivo porque las personas somos diferentes, ¿no? Entonces puedes ubicar un cuadrante, es muy sencilla, pero hay miles de tareas ahí. Y luego viene la siguiente ola, y la siguiente ola son las tareas intelectuales no repetitivas. Y ahí es donde la cosa se pone más complicada. Mm. ¿Y por qué se pone complicada la cosa? Porque en las tareas intelectuales no repetitivas parece ser la última frontera en términos de cuándo vamos a ser reemplazados. Y tú puedes decir, sin duda, bueno, eso es el arte, eso es la creatividad. Y sí, ¿no? Es el arte y la creatividad, pero también son el pensamiento crítico, también es la capacidad de empatizar las emociones. Y no estoy hablando entonces solamente de poder llevar a cabo tareas, porque
hoy tú me podrías decir, pero yo puedo ser creativo, con la inteligencia artificial puede ser creativa. Ya le pedí que me haga un poema y me hizo un poema, ¿no? Ya le pedí que me escriba una canción y me escribió una canción. O ya usamos inteligencia artificial para que nos cree 10 canciones al estilo de Bad Bunny y Bad Bunny hizo un berrinche, porque lo está imitando la inteligencia artificial. Sí, pero hay una cosa que es sutil, pero muy importante, que es a veces los seres humanos necesitamos para sentirnos conectados y para realmente activar nuestras emociones, no solo que nos hagan creer que nos entienden, sino que la contraparte con la que estamos interactuando tenga también una experiencia subjetiva de lo que está sucediendo. ¿Ok? Y eso no lo tiene la tecnología. Es decir, la tecnología puede entender las palabras desde una perspectiva matemática en este momento y contestarme cosas que incluso me hagan sentir a mí algo o que me hagan cuestionarme, pero la propia tecnología no está conectando desde la experiencia intersubjetiva de su propia realidad. Y entonces ahí, y el arte tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, tú podrías decir, los performance en vivo de inteligencias artificiales o de robots pueden ser tan buenos como los de los seres humanos. Sí, sin duda. O sea, es más, pueden ser mejores posiblemente desde una perspectiva técnica. Pero cuando tú te sientas en un concierto, hay algo que sucede entre la experiencia del que está cantando y la experiencia que tú estás teniendo y que las otras personas están teniendo que no sucede con la tecnología. Ahí ¿Me yo te puedo entiendes? decir que, por ejemplo, fui en Londres al concierto de ABBA, no sé si lo has Ese es el visto, ejemplo perfecto. Ese es pero el es una ejemplo locura, o perfecto. sea, no puedes creer cómo prenden el lugar de una forma que hasta empiezas a dudar si estás viendo a alguien Claro. o no. Y está genial porque de alguna manera también se parece a las películas, ¿no? Hay algo muy, es una línea muy sutil, pero sí te diría que la conciencia, que es esa capacidad de vivir nuestra propia existencia, de manera subjetiva, ¿no? No es hasta cierto punto, puede llegar a ser reemplazable, pero no lo es todavía. Y que los seres humanos siempre vamos a encontrar cosas nuevas en las que necesitamos otros seres humanos detrás y preferimos otros seres humanos detrás. Y pues ahorita está muy temprano y no nos imaginamos este mundo. Pero bueno, entonces, ¿somos reemplazables los seres humanos? Que es la pregunta que me hiciste al partir y que te recorrí como todo este marco teórico. Yo te diría que en acciones específicas, en tareas específicas, obviamente somos reemplazables. También somos reemplazables posiblemente en algunas tareas de creación, innovación, transformación, pero no somos reemplazables en la experiencia de nuestra propia existencia. Y aunque parece muy, por eso me encanta esto, porque aunque la pregunta parece muy, la respuesta parece muy teórica, yo te diría que justamente lo que tenemos que aprender es que esos aspectos más filosóficos y más teóricos se van a volver prácticos en las siguientes décadas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos? Uno, aprender a usar inteligencia artificial para que nosotros decidamos en qué tareas nos reemplazamos y que decidamos con ese potencial de ese tiempo extra que tenemos en nuestra vida, porque esa es la moneda que nos regresa, ¿qué vamos a hacer con eso para que nutramos aquello que tiene que ver más con la experiencia subjetiva de la realidad, que tiene que ver más con la inteligencia emocional, que tiene más que ver también con esta inteligencia absoluta, con la inteligencia que va más allá del puro intelecto, del IQ, ¿no? El otro día me tocó entrevistar a Sri Ravi Shankar, que es un gurú espiritual de la India, y le hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos los seres humanos si la inteligencia artificial ya saca 120 en la prueba de IQ y estamos al principio? O sea, nos va a superar con creces, ¿no? Y él dijo, los seres humanos tenemos que entender que nuestra inteligencia no es el IQ, que ahí somos completamente reemplazables. Nuestra inteligencia es la inteligencia absoluta, la inteligencia de interconectarnos en miles de niveles con el universo. Entonces empieza a poner espiritual la conversación. Y lo maravilloso de todo este momento que estamos viendo es que eso se va a volver práctico y que vamos a tener que contestar esas preguntas y que muy probablemente gracias a la inteligencia artificial que nos vamos a poder comparar con otro tipo de inteligencias y podemos sacar conclusiones que nos pueden llevar a entender qué hacemos los seres humanos si ya se nos está acabando el mundo del hacer, ¿no? Esa sería la gran pregunta. Y por eso trabajo en el propósito, porque si tú tienes un para qué, eres capaz de identificar en el contexto en el que estás y con las herramientas que tienes, cómo puedes expresar ese para qué
que es completamente diferente a cuando estás clavado en el qué, y en el qué, jaque mate, se acabó. Ahí ya topas con pared, eres reemplazado y next. Si nosotros, y entonces por eso mi tema del futuro de la educación es aprendamos a identificarnos con el para qué, no con el qué hacemos. Entonces, por ejemplo, a Mar, mi hija de 12, yo nunca le pregunto qué vas a hacer de grande. Yo siempre le pregunto qué problema quieres ayudar a resolver en el mundo, ¿no? Porque en la profesión, que es las habilidades que voy a obtener para poder de alguna manera aportar a resolver ese problema, pueden transformarse. Pero si yo sé que quiero ayudar a resolver ese problema, puedo aprender nuevas habilidades para poderlo hacer de otra manera. Pero el para qué sigue siendo relevante, ¿no? Sigue siendo vigente. Entonces creo que pues es hora de desidentificarnos con lo que hacemos y preguntarnos seriamente para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? No, me encanta todo esto que mencionas, ya para cerrar, me encantó como dices lo del doctor, ¿no? O sea, un doctor diagnostica, te da una medicina, pero ¿qué más hace? Y creo que ahí es donde viene el reto y donde los que no lo sepan descifrar probablemente van a ser reemplazables por muchas cosas que la inteligencia artificial puede generar. Y mencionaste mucho aprender a usar estas herramientas. A mí en lo personal me frustra un poco ver cómo le pregunto a personas, gente cercana, gente joven inclusive, ¿tú usas la inteligencia artificial? Claro, me hace un texto para mandar un mensaje o me traduce algo en inglés y digo, eso es todo lo que puede hacer, o sea, realmente hasta me frustra un poco de decir, ¿por Claro. qué si tenemos tanto acceso, la gente lo está usando para cosas tan tontas y que realmente no tienen ningún impacto? Entonces, ya para cerrar, si nos pudieras dejar tres consejos muy, muy, muy prácticos de cómo usar la inteligencia artificial para poderlo llevar a un siguiente nivel y poder empezar a experimentar de una mayor forma, ¿qué nos dirías y cómo se puede usar? Tres pasos. El primero es eh, en qué tareas quiero reemplazarme por la inteligencia artificial, que es un poco lo que estás diciendo. Está bien, todos tenemos que empezar por ahí, que es, ¿qué hago hoy? Que con la inteligencia artificial lo puedo hacer o 90% más eficiente o totalmente, o me puedo reemplazar totalmente para dedicarme a otras cosas. ¿Y qué quiero seguir haciendo yo y qué quiero dejarlo a la inteligencia artificial? Es una decisión personal. O sea, aprender a reemplazarte lo que te quiera reemplazar. Dos, y no tiene que ser lineal, ¿no? Puedes empezarlo al mismo tiempo. La pregunta de lo que hago hoy, ¿cómo lo puedo hacer mejor con la inteligencia artificial? Y eso ya no son tareas. Por ejemplo, si yo doy conferencias, ¿cómo puedo hacer mejores conferencias con las herramientas de inteligencia artificial? ¿Cómo puedo mejorar mis conferencias gracias a la inteligencia artificial? Estoy usando ese ejemplo muy concreto, que ya no es las tareas, sino el producto de mi hacer, cómo lo mejoro con la inteligencia artificial, ¿no? Y a veces el producto de tu hacer es más difícil que definir que una conferencia, pero se puede definir, ¿me entiendes? Ese es el mundo un poco de la profesión, ¿no? Si yo fuera un doctor, estaría pensando cómo integro inteligencia artificial para ser un mejor doctor, ¿ok? Para dar mejor servicio a mis clientes y a mis pacientes. El tercer escalón es el más interesante. ¿Qué puedo hacer hoy que antes no podía hacer gracias a la inteligencia artificial? Y ahí que tiene que ver con lo que tú cuestionas. Ahí nos sirve mucho el propósito. Porque si pensamos desde el qué y desde el cómo, seguramente solo vamos a poder llegar al segundo escalón. Pero si te ubicas en el para qué, entonces vas a decir, ok, si yo lo que quiero es que la gente viva más años y por eso soy doctor, estoy siendo súper simplista, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial para que la gente viva más años? Que a lo mejor es completamente diferente a simplemente cómo mejorar tu hacer de doctor hoy o las tareas que haces hoy. Entonces, si tú trabajas en esos tres escalones y si no tienes claridad de tu para qué, pues tienes que empezar por ahí, ¿no? Y hay que hacerse mucho esa pregunta. El para qué es la pregunta más importante que nos podemos hacer en el contexto de lo que estamos viviendo, porque a veces hay muchas cosas sin sentido, en nuestra vida y tenemos que encontrar esos sinsentidos y darle sentidos a través del para qué. Me encanta, creo que al final todo se resume en introspección, trabajo personal y no ver la inteligencia artificial como algo aislado. La pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados, si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Pues preguntarse para qué, porque les tengo noticias. Si no resuelven esa pregunta o se la cuestionan constantemente porque nunca va a estar realmente solucionada, van a tener una crisis existencial tremenda en los años por venir. Y en cambio, si se la preguntan, van a tener una vida llena de oportunidades
y de nuevos caminos a recorrer y de abundancia constantemente. Entonces creo que pues sí está en el centro de lo que tenemos que hacer como seres humanos. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por tu tiempo. Realmente me encantó platicar contigo. Eres una persona que se ve que has trabajado muchísimo, que te gusta mucho compartirlo y eres un gran storyteller para platicar y para hacer de esto algo muy interesante. Antes de cerrar, ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente, si alguien quiere conocer más de ti, de tu trabajo. Con mucho gusto. Instagram y LinkedIn, Sebastián Tonda, y arroba Sebastián Tonda, y en mi sitio www.sebastiantonda.com. Ahí nos podemos poner en contacto. Buenísimo, pues como siempre cerramos el episodio con una frase relativamente relacionada con lo que platicamos. Yo hoy voy a cerrar con una frase de Arthur Clarke que dice, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indiscutiblemente magia. Pues gracias por ser parte de Punch y me encantó platicar contigo. Igualmente, Elio, un abrazo, gracias.